Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Hola, estimados hermanos, hermanas, ¿qué tal? Felices Pascuas de Resurrección. Los invito a continuar con nuestra reflexión bíblica de estos domingos ya de Pascua. Vamos a reflexionar, vamos a meditar las palabras que Jesús nos va a dedicar ahora en este tiempo pospascual. Vamos a iniciar con la oración de invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús glorioso, tú que te presentaste a tus discípulos y devolviste la alegría de tu presencia en medio de ellos, regálanos tu Santo Espíritu para llenarnos de sus dones y podamos ser instrumentos de tu amor en la iglesia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a la lección divina. Vamos a meditar hoy el capítulo 20, versículos 19 al 31 de San Juan. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 21. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, te invito ahora a que hagas tu relectura. Haz tu relectura personal, ponle pausa al video y luego continuamos con la resonancia bíblica. Una vez hecha la relectura, te invito ahora a hacer resonar las palabras que impactan nuestra mente, nuestro corazón, acerca de estas apariciones de Jesús a sus apóstoles y lo que aconteció en cada momento de sus apariciones. Inciso A: Jesús resucitado, dador del Espíritu. Los discípulos se encontraron en una casa en Jerusalén con las puertas cerradas. Las puertas cerradas reflejan el miedo de los discípulos, pero también demuestran el poder del Cristo resucitado. A estos discípulos atemorizados, Jesús le da su paz, como prometió. Los discípulos tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo que les odiará tanto como odiaba a Jesús. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Por un lado, Jesús entra por una puerta cerrada, sugiriendo que su cuerpo ha adquirido una cualidad diferente a la nuestra. Por otro lado, sus heridas confirman su resurrección corporal y su cuerpo es claramente reconocible por sus discípulos. Este es el punto de partida para ellos y nunca más temerán ni dudarán. Al igual que Dios mandó a Jesús al mundo, así Jesús manda a sus discípulos al mundo. Después de decir esto, sopló sobre ellos. Jesús los prepara soplando sobre ellos. Jesús respira en los discípulos el espíritu de vida. Este regalo del Espíritu renueva la vida de los discípulos. Ahora encuentran la fuerza para levantarse, para abrir la puerta, para salir afuera y empezar su tarea misionera, proclamando a Jesús resucitado. La última consigna es la potestad de perdonar los pecados. La potestad se da en el seno de la comunidad creyente. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no les perdonen, les quedarán sin perdonar. Y aquí vemos cómo Jesús nos regala algo tan importante, que es el sacramento de la misericordia, que precisamente celebraremos este domingo. Inciso C: la incredulidad de Tomás. Esto nos debe servir de aviso. Es difícil creer cuando no nos hacemos más presentes en la compañía de otros creyentes.
Y cuántas veces nos apartamos de la comunidad, como que si no pasara nada, nos volvemos seres aislados. La primera persona a la que los discípulos testifican es uno de ellos, Tomás, quien no estaba presente cuando Jesús se les apareció. Tomás, por lo tanto, no es el único que duda y no permanece dudoso. Una vez que ve lo que los otros discípulos han visto, manifiesta su gran fe. Tomás hace una demanda exigente. Tomás va aún más allá. Solo creerá si palpa y toca. Condición física. Podemos comprender la aversión de Tomás si recordamos sus palabras mientras Jesús se preparaba para ir a Jerusalén. Cuando fue lo de Lázaro, vamos también nosotros para que muramos con él, decía Tomás. Él creía, pero Jesús, según traicionó su creencia. Entonces podemos comprender por qué Tomás será lento en empezar a creer otra vez. Quizá esto explique por qué Jesús demuestra tal compasión y sensibilidad hacia él. Y nosotros algunas veces nos parecemos a Tomás, queriendo ver pruebas claras y queremos una fe empírica. Inciso D. Dichosos los que han creído sin haber visto. Jesús se les aparece de nuevo con las puertas cerradas, pero ya no se encuentra ninguna mención de temor. Otra vez Jesús les da su paz y le dice a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado. Jesús no condena a Tomás por su falta de fe, sino que le proporciona lo que le ayuda a creer. Tomás ha exigido ver y tocar al Señor resucitado, y Jesús le permite hacerlo. Con ver al Cristo herido y resucitado le basta. No sigas dudando, sino cree. Al responder a Jesús, Tomás hace la suprema pronunciación cristológica del cuarto evangelio, su confesión: Señor mío y Dios mío. Así viene a ser que el más dudoso de la resurrección de Jesús pronuncia la mayor confesión del Señor que resucitó de la muerte. Y le dice: dichosos los que creen sin haber visto. Esta es la última bendición de Jesús. Estas palabras alentarán a los tempranos cristianos que se sentirán injuriados por haberse perdido la oportunidad de ver a Jesús solo por unos meses o unos años. Ellos también nos alientan a nosotros, que nos encontramos entre aquellos que no han visto, pero que han creído. Finalmente, la fe en la resurrección nos convierte en testigos de la vida. Con una fe verdaderamente firme en Jesús resucitado, que viene a traernos la salvación, que sigue y vive en medio de nosotros. Vamos al segundo momento, nuestra meditación. ¿Qué me dice, qué te dice y qué nos dice la palabra de Dios? Hagámonos las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Tengo miedo como los discípulos y me encierro en mí mismo? Pregunta 2. ¿Los discípulos fueron cobardes al esconderse o cumplieron una esperanza divina? Pregunta 3. ¿Soy una persona que transmite paz o solo angustia? Pregunta 4. Cuando recibo la misericordia de Dios, ¿me lleno de alegría? Cuando recibo el perdón de Jesucristo, ¿me lleno de paz y profunda alegría?
Pregunta 5. ¿Dudo como Tomás ante la resurrección del Señor? ¿Tengo dudas y todavía complejos con mi fe? Pregunta 6. ¿Soy capaz de dar testimonio de Cristo resucitado en mi comunidad apostólica? Última pregunta. ¿Veo en los hermanos más necesitados a Jesús resucitado? ¿Veo en los hermanos más necesitados a Jesús resucitado? Importante las preguntas. Vamos ahora inmediatamente a nuestra oración para pedirle al resucitado que mueva nuestro corazón, no sin antes agradecerle por todo el bien que ha hecho por nosotros. Señor, tú no eres una leyenda, tú eres tan real. Te damos gracias por el testimonio de tantas personas que manifiestan que tú estás vivo. Y por ese testimonio nos lleva también a nosotros a creer más en ti y que estás presente en todos nuestros actos. Y te damos gracias porque nos has regalado el hermoso sacramento de la reconciliación. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos perdón cuando dudamos de tu misericordia, cuando muchas veces pedimos pruebas de tu amor, inclusive nos vemos tentados a rechazarte por las veces que no hemos sido coherentes con lo que decimos y hacemos. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Vamos ahora al cuarto momento, la interiorización de la palabra del Señor. Para interiorizar el Evangelio de este domingo, vamos a contemplar algunas escenas. Contempla a Jesús apareciéndose y saludando a sus apóstoles. Contempla a Jesús que te muestra las llagas de su dolor en tantos que están sufriendo hoy en día. Ahora contempla a Tomás anonadado al contemplar a Jesús resucitado con todas sus llagas e heridas. Contempla ahora a las personas de tu comunidad cuando empiezan a entender el misterio del don de la misericordia, cómo transforman sus vidas. Ahora contemplan a aquellos que sufren una enfermedad en el cuerpo o bien en su vacío de vida, en sus sentimientos de falta de fe. Contémplalos. Por último, contempla a los discípulos en la alegría de encontrarse con el Señor. Vamos al último momento, que es la acción. Vamos a hacer nuestro compromiso. Te invito a que lo hagas para que el Evangelio de hoy tenga efectividad. De lo contrario, será una historieta más para nosotros. Una intención personal que te serviría y a mí me serviría sería la siguiente: que todos los días de mi vida sean acontecimientos de salvación, no solo la Pascua, sino todos los días, que me lleven a vivir plenamente mi compromiso cristiano, amando como Jesús amó, soñando como Jesús soñó. Una intención comunitaria que también sería para nuestras comunidades muy útil sería que en mis pequeñas comunidades y familia demuestre con mi alegría y mi entusiasmo que Cristo vive en medio de nosotros y nos invita a dar testimonio de Él frente a las personas y nos da la fortaleza para seguir luchando
en la sociedad humana. Te deseo que pases un feliz Domingo de la Misericordia y que tu familia esté siempre bendecida. Recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y te acompañe siempre. Feliz domingo. Un abrazo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos.